Hola, mi nombre es Debbie. Y yo soy David. Y esto es un episodio más de Cultivando Virtudes. Un camino hacia el carácter de Cristo. Así es, nos encontramos ahora en el episodio número 13, después de 3 semanas de El Fruto de la Fe. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste? Estuvo bien. Fueron 3 semanitas en las que fueron muy productivas, así como ha sido para nuestras vidas. Ese crecimiento de aprender, de ver en qué estamos fallando, de ver en qué estamos haciendo las cosas no tan correctamente para los ojos de Dios, y nos sirve de mucha nutrición para nuestra vida. Esperamos que también haya sido para la vida de ustedes, aquellas personas que les ha cautivado, les ha tocado el corazón, precisamente esto que estamos haciendo acá, esto que Dios pone en nuestro corazón para transmitirles a ustedes. Si tiene alguna duda de lo que estamos hablando, vamos a dejar por aquí en la cajita de descripciones los capítulos anteriores para que lo puedan ver. Exactamente, y de igual forma, si tiene alguna pregunta, puede dejarlo en comentarios. Nosotros estamos abiertos a que usted nos pregunte cosas, de dónde sacaron esto, o por qué dicen esto. La verdad es que vamos aprendiendo juntos con ustedes la palabra, el Señor nos va guiando, entonces pues vamos compartiendo lo que vamos aprendiendo, y cada vez que compartimos aprendemos más. Exactamente. Así que justamente hoy vamos a ver el episodio 13 y ya regresamos de un fruto, vemos al mes, y ahora vamos con una virtud. Y la virtud de hoy es la rectitud. Así es. Y el título del capítulo es Vivir alineado con Dios, no con tu percepción. Y esto tiene que ver porque usualmente podemos vernos muy bien por fuera, ¿no? Sí. Justo ahora nos hemos preparado y tal, estamos cansados, en realidad estamos cansados. Pero la rectitud viene de esa parte en la que nos vemos muy bien por fuera, estamos muy bien vestiditos, pero por dentro quizás estamos un poco torcidos. O cansados. O cansados. Pero ahora vamos a hablar de lo torcido, no de lo cansado. Y muchas veces, debido a eso, de que nosotros nos vemos bien por fuera, justificamos nuestras decisiones pensando que son rectas, pero en realidad están desalineadas con Dios, están un poco fuera de la línea que Dios dispone y propone para que nosotros podamos vivir. Entonces la pregunta no es, ¿se ve bien mi vida?, sino más bien la pregunta es si mi vida está alineada con Dios. Que es muy importante tenerlo en cuenta. Porque, no lo que los demás vean, sino lo que nuestro Dios vea. Claramente, y porque usualmente no lo que parece recto siempre está recto. Sí. Entonces, porque nosotros tenemos esta cosa de que yo creo que está bien, ¿verdad? Sí. Yo siento, cuando nos piden consejo, yo siento que deberías de hacer esto, ¿verdad? Nosotros decimos que está bien, y nosotros decimos yo pienso, entonces yo. Ese común denominador, ¿no? Ese yo, siempre yo. Exactamente. Yo creo, yo pienso, yo siento, yo hago, yo deshago, yo, y todo corre a nuestra percepción. Pero para vivir una vida recta, que es lo que vamos a aprender hoy, un poco de las características, no se mide en el yo siento, en el yo pienso, ni en el yo creo, sino más bien es qué es lo que dice Dios, porque la vida espiritual se mide diferente, no se mide a como nosotros solemos hacerlo, ¿no? A nuestra percepción. Exactamente. Entonces, podemos estar convencidos, pero estar completamente desalineados del propósito de Dios, ¿no? A veces decimos, no, es que el Señor me ha dicho que me vaya ahí. Que me vaya para otro país, que haga y deshaga, pero no. Es tu deseo de hacer, tu deseo de salir, tu deseo de hacer más cosas, pero no lo que Dios tiene para tu vida. Y ahí estamos viviendo una vida no en rectitud, sino en desalineación. Entonces, hoy vamos a hablar justamente de la rectitud. La rectitud. Así es. Pero bueno, antes de continuar con el desarrollo ya de esta virtud, pues vamos a orar, encomendar este devocional a nuestro Señor. Cerramos nuestros ojos y decimos: Padre y buen Señor, te damos gracias por este momento que nos permites compartir, Dios. Te encomendamos esta virtud que vamos a aprender en el día de hoy, que sea de edificación para nuestras vidas, Señor, para que podamos seguir ese camino que nos tienes tú planteado, ese camino que tú nos iluminas día a día, que podamos llevarlo con esa rectitud que tú tienes preparada para nuestras vidas, siguiendo según tus ordenanzas, siguiendo según tus
tus enseñanzas y tus criterios para nuestra vida, porque de ahí siempre tú buscas lo mejor para nosotros. No lo que nosotros creamos, no lo que nosotros queramos hacer, sino lo que tú tengas preparado. Eso es lo mejor para nuestras vidas. En tu santo nombre, Padre, hemos orado. Amén y amén. Amén. Así es que bueno, vamos a justamente ya a entrar a lo bonito, a saber más de la materia, ¿no? a la materia. Entonces vamos a ver nuestro versículo base y mi esposito nos explica. Vale, vamos a ver. Entonces, veamos qué es la rectitud, pero principalmente siempre buscamos todo nuestro fundamento y todo lo que les traemos a ustedes es basado en la palabra de Dios. No es que no lo inventemos ni lo rebusquemos de donde no lo haya. Entonces, ¿qué es la rectitud según la palabra de Dios? Y lo vamos a ver en Job, este personaje que precisamente la Biblia dice que era recto y perfecto. Entonces, en Job, capítulo 1, versículo 1, y dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí vemos algo muy importante, ¿no? Que nos dice en ese versículo, Job era perfecto y recto. Pero no menciona nada de que fuera sin pecado. ¿No? Nos está hablando de cómo era este hombre, quizá ante las demás personas, ante la sociedad, que seguía los lineamientos, seguía las ordenanzas. Claro, y de hecho si leemos el libro, dice mucho, ¿no? Que él hacía sacrificios por si sus hijos habían pecado y prevenía y todo, estaba de acuerdo, pero en ningún momento dice Job que no tenía ningún pecado. No caminaba en la vida y no tenía ningún pecado hacia el Señor. No menciona nada de eso. Y precisamente viendo y preparando esto, nos lleva a pensar, ¿no? Job, un hombre recto y perfecto, no tenía pecado, y nos vemos precisamente en Romanos 3:23. Nos hacemos la pregunta, Nos hacemos esa pregunta, si tenía pecado. Hay personajes realmente en la Biblia que no tengan pecado. Hay uno. Y usted ya sabrá por dónde vamos. El Señor Jesucristo es el único personaje, el único hombre de la Biblia que estuvo sin pecado. En Romanos 3:23 nos dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que todos pecaron. Job pecó, Abraham pecó. Todos nos equivocamos. Mi esposa ha pecado, yo he pecado, usted que está ahí viéndolo, todos hemos pecado. El único perfecto ha sido nuestro Señor Jesucristo. Pero ante ese pecado hubo una gran salvación, un gran sacrificio por ese pecado. Entonces, cuando nos dice que Job era perfecto y recto, no quiere decir que no tenía tacha, que no tenía ningún esto. Entonces, vemos esto. ¿Qué significa ser recto entonces? No es una perfección absoluta, porque estamos viendo un personaje que era perfecto y recto. Lo recalca mucho en esa parte. Y lo dice la palabra, no lo estamos inventando nosotros. Pero ser recto es precisamente caminar con integridad, con coherencia y la dirección correcta, solamente la dirección que puede dar nuestro Dios para nuestras vidas. Ahora, para entenderlo mucho mejor, la Biblia en este versículo de Job 1:1 usa dos palabras que trabajan juntas en este versículo, ¿no? Perfecto y recto. Perfecto y recto. Entonces, la palabra perfecto en el hebreo significaba, se traducía como tan. Y no habla de alguien sin errores, sino habla de alguien íntegro. Esta palabra perfecto, tan, traducida en el hebreo, es alguien íntegro, completo, sin doblez alguno. Que ya vimos la virtud de la integridad. Que ya vimos anteriormente en la virtud de la integridad. Si le queda duda, puede buscar ese capítulo. Esto es una persona cuya vida tiene coherencia con lo que cree, con lo que vive. Es exactamente, estamos nosotros diciendo, leemos la palabra de Dios, somos hijos de Dios, somos obedientes ante las enseñanzas de Dios, ante las ordenanzas, lo que tiene Dios para nuestras vidas, pero lo que vivimos es totalmente diferente a lo que estamos diciendo. Con el simple hecho de decir, yo sé quién es Dios, pero yo vivo creyendo en Dios, ¿verdad? Es totalmente.
O la pregunta podría ser también, ¿yo conozco a Dios, pero dejo que Dios guíe mi vida? O sea, es como la coherencia. Precisamente en lo que creemos, en lo que vivimos, no hay ninguna coherencia en eso. Entonces eso no es llevar un camino recto. Ahora, la otra palabra que aparece es recto, precisamente. Justamente. Y esa es traducida como yashar, que significa recto, alineado, justo. Aquí no dice nada es que no es torcido, no es desviado, no es acomodado o a nuestra conveniencia, para nada. No, ambas palabras aparecen juntas para mostrar un mensaje muy poderoso, ¿no? En este versículo. No es solamente ver a alguien que hace las cosas correctas, perfectas. Es alguien cuyo su corazón y dirección están alineados con los de Dios. Eso es caminar con rectitud, que nuestro corazón esté alineado con el Señor. Y por eso es que hablaba el Señor de Job y sus características, perfecto y recto, porque vivía alineado con Dios, ¿verdad? Él no quiere ser el enfoque en todo lo demás, sino que eso, vivía acorde en esa alineación perfecta con el Señor. Así es. Vemos, eso también se ve en Salmo 37, versículo 37, que nos dice: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Entonces aquí vemos que la integridad, como decíamos, más la rectitud. Entonces en este versículo se ve ese interior nuestro correcto, más una dirección correcta. Entonces podemos verlo que tanto la virtud de la integridad, que viene de lo de adentro donde nadie ve, y la rectitud, que es lo que sí ya la gente ve. Entonces, ¿qué es la dirección? ¿Hacia dónde vas? Exactamente. Que hacia dónde vas es lo que junta esta palabra, ¿no? La dirección, la rectitud. Entonces, la rectitud es eso, es vivir alineado con Dios desde adentro hacia afuera. Entonces, primero, donde comenzamos siempre organizando las cosas. Nosotros hace poco pintamos y también tenía que hacer algunos arreglos también en la iglesia, ¿no? También justamente estamos como en esta temporada, estamos pintando aquí y estamos pintando en la iglesia. Pero dijimos, organicemos primero nuestra casa, pintemos aquí y después fuimos también a terminar de hacer la limpieza y organizar la iglesia. Hay que primero organizar de nuestro interior hacia afuera. Claro. Si nuestro interior está limpio, nuestro interior está alineado con el Señor, todo lo demás se va a ver. Vamos a saber caminar recto, no perfecto. Claro. Pero sí en la dirección correcta. En un camino bien alineado. Entonces, y aquí entramos a una cosa, ¿no? Porque decimos recto. Yo pongo los dedos y usted dice, está recto, está medio torcido, a la perspectiva de quién. Y justamente con eso que David mencionaba, que hicimos unos arreglos, como puede ver en la parte de atrás, usted que nos ve en video, y si no, le comentamos que tenemos 3 cuadros que hemos puesto en nuestras espaldas. Y me pregunta, ¿están rectos? Sí, espérate. No, sube, sí, rectísimo. Claro, ¿verdad? Y ya cuando íbamos a grabar, la cámara no miente, mis ojos sí. Y le digo, porque era mi perspectiva, y me dice, es que el cuadro nos quedó uno más arriba y otro más abajo. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Que a mi perspectiva estaban correctos. Y tú ni te diste cuenta tampoco. No, yo no me di cuenta. Confío ciegamente. Confié ciegamente en la visión de mi esposa, porque yo las estaba sujetando. Y dijo, no, están perfectas, están muy bien ya. Y después, al poner el nivel de la cámara, se veían así un poco torcidos. Dijimos, no, esto no está torcido. Entonces, hablando de la rectitud, justamente, ¿bajo qué perspectiva podemos nosotros saber si estamos viviendo una vida recta? Como dijimos al inicio, no va a ser según lo que nosotros creemos y mucho menos lo que otros opinan. Porque la gente, nosotros podemos opinar, pero el estándar de Dios es el correcto. Es el correcto. Ese es el correcto. Y si nos vamos a Proverbios 14:12. Y nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y aquí entra como iniciamos el capítulo.
porque lo recto a veces es yo creo, que fue lo que me pasó justo a mí, yo creo que está bien. Pude haber puesto un papel que fuese recto para medir, un nivel, ¿no? una cuerdita. O algo, pero no, dije está bien. Yo siento que ni se va a notar el yo siento, ¿no? Y yo pienso que, bueno, no, sí se ve bonito. Bonitos se veían, claro, se siguen viendo bonitos. Pero esto es lo que pasa, que podemos sentir que está correcto, pero estar totalmente equivocados, que es lo que dice el versículo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Claro. Entonces es un camino que no le conduce a nada. No podemos vivir acorde a la perspectiva nuestra de la rectitud, sino que a lo que Dios dice. Pero entonces entramos a este pequeño tema que es la clave de todo. ¿Quién va a calibrar la rectitud en una vida? Sí, precisamente lo hablábamos. Hoy estamos muy de construcción y todo, ¿no? De muchas reformas. Precisamente en una construcción, un constructor puede decir, esto se ve bien, seguro está recto, ¿no? Pero él usa una herramienta. Él usa una herramienta para determinar y decir, esta construcción que estoy haciendo, esta pared, está totalmente recta. No va a pasar de aquí a los años y va a empezar a desviarse, el terreno se va a empezar a torcer y todo esto, ¿no? El constructor usa una herramienta, usa una plomada, para los que llegan a conocer, es como una cuerdita que viene unida en la parte de abajo con un peso que al ponerlo tú en la parte de arriba, te va a medir exactamente si ese punto en el que está midiendo abajo queda aplomado. Así es el término que utilizan. Ya me corregirán si no es así. Nosotros le llamamos nivel. Tráete el nivel, porque tiene un agua adentro. Pero en Colombia es más rudimentario, es una plomada que viene con una cuerda y una plomada, exactamente la plomada que habla de ahí. Pero precisamente pues, para que el ojo no lo engañe, entonces pone esa plomada en diferentes puntos para que todo quede a nivel. Si la parte de arriba queda el y no se balancea, está bien perfectamente alineado. Hemos aprendido una cosa más. Hemos aprendido una cosa más. Veamos precisamente quién más utiliza una plomada en la Biblia, ¿no? Porque a mí me pareció genial esta parte. Aquí esto no es como que utilicemos ejemplos nuestros de nuestro diario vivir, sino precisamente lo que nos dice la palabra de Dios. Lo malo, como yo midiendo los cuadros. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto? Este versículo lo analizamos y nos causó mucha curiosidad y lo vamos a leer en las dos versiones, en la Reina Valera y lo vamos a leer un poco mejor en la NTV. Y es Amós 7, de versículos 7 al 8. Me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Nos dice en la versión NTV, luego me mostró otra visión. Vi al Señor de pie al lado de una pared que se había construido, usando una plomada. Usaba la plomada para ver si aún estaba derecha. Entonces el Señor me dijo, Amós, ¿qué ves? Una plomada, contesté. Y el Señor respondió, probaré a mi pueblo con esta plomada. Ya no pasaré por alto sus pecados. El Señor estaba ahí midiendo la medida de esa rectitud, de cómo estaban alineados, no con el mundo, no con las demás personas, no con su familia, cómo estaban alineados con Él. Acorde al diseño. Acorde al diseño perfecto de nuestro Señor. Quien puede calibrar correctamente es el Creador mismo, ¿no? Entonces, finalmente es eso. Dios es la plomada. Dios es el nivel. Dios es el que calibra y mide, define y corrige todos y absolutamente todos y cada uno de los pasos que demos en nuestra vida, de los caminos. Claro, entonces cuando no sepamos qué hacer, pues pregúntele al que puede calibrar la vida correctamente. A veces las decisiones son grises, ¿no? Sí. Es como que, es que sí, pero es que no, pero un día lo escuchaba yo y le decía a mi esposo como que ¿qué deberíamos de hacer? ¿Lo que está de acuerdo a la ley o lo justo? Es como gris, ¿no? No, hay que hacer lo que dice la ley, pero la Biblia dice hay que ser justo. Entonces es una mezcla gris que solo la Biblia misma, Dios mismo puede calibrar. Entonces
lo que se tiene que hacer y cómo tenemos que vivir nuestra vida. Entonces, es justamente eso, que es vivir recto. No es, como dijimos al principio, hacer lo que nosotros creemos rectos, sino alinearnos con lo que Dios dice. Y si vamos en Salmo 119, 105, que seguramente un par de ustedes, si no muchos, o casi todos, se lo pueden. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así es. Entonces, Este es muy bonito, este versículo me gusta mucho. Y lo hemos usado. Lo hemos usado en devocionales, precisamente eso es lo que nos encanta. Y es eso, ¿no? Es el Señor, su palabra, el Señor mismo, es quien nos ilumina nuestros pasos, es quien nos define, nos nivela, nos da esa claridad en todas las cosas que hacemos. Claro, porque dice, lámpara es a mis pies, a los pasos que tengo que dar, como lumbrera a mi camino, el camino que debo seguir. El camino que debo seguir. Entonces van las dos cosas, ¿no? Y para ir en rectitud. Exactamente. Y nos ilumina, para que cuando nos esté midiendo no quedemos torcidos, como los cuadros. No, ya no. Si usted lo ve torcido, avísenos. Bueno, sí, están torcidos un poquito. Pero bueno, entonces la vida recta va a tener características. Y justamente hablábamos también y le decía yo que las características es lo que me define a mí quién yo soy. Sí. Entonces, ¿cómo soy? Hermosa, guapa, inteligente. Todo eso, ¿no? Esas son mis características. Pero, ¿cómo se ven las características de una vida recta? Lo vimos en Proverbios 14:15. En la versión Dios habla hoy. Lo comenta. Dice, el prudente cree todo lo que le dice. El prudente se fija por dónde anda. Perdón, lo leo nuevamente para esto. El imprudente cree todo lo que le dice. El prudente se fija por dónde anda. Eso es la rectitud. La rectitud cuida por dónde caminas. Esta es la primera característica. Esta es la primera característica de la rectitud, precisamente, pues eso, cuida por dónde vamos caminando para no irnos a desviar. No muchas veces todo lo que suena bien en nuestras vidas, todo lo que pinta y nos los colorean y todo lo que suena así con esa voz melodiosa, se ve bien delante de Dios, viene bien a Dios. O de diferentes formas, ¿no? Como no todo lo que brilla es oro, no siempre el césped es más verde del otro lado. Usted métale el refrán que quiera. El punto es, ¿qué dice Dios acerca de eso? Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué camino es el que estamos tomando? Porque no todo lo que suena bien viene de Dios. Viene de Dios. Entonces, ahora vamos a la segunda característica, en Proverbios 15:5. Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Y aquí en esta característica en específico nos queríamos detener y nos parecía importante porque muchas veces bajo nuestra percepción va a ser correcto, pero el que verdaderamente busca caminar recto va a pedir consejo y va a pedir dirección. ¿Te puedes fijar si lo estoy haciendo bien? Sí. Y claro, yo puedo ir y preguntarle a mi esposo y mi esposo me va a decir, como yo le dije, sí, yo creo que sí. Pero a quien verdaderamente debemos preguntarle es al Señor, que es quien verdaderamente nos calibra y quien verdaderamente nos puede corregir. Donde dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Esa corrección que necesitamos para ir caminando, porque en cualquier momento nos podemos desviar, es la que necesitamos. No. Y es la que viene directamente del Padre. Dios busca siempre el mejor camino para nuestras vidas. Así es, porque nosotros creemos que es suficiente, pero no es. Tenemos que buscar siempre y constantemente ir bajo ese camino. Tenemos que dejarnos formar por Dios. Esa es la clave. Vemos en Oseas, la siguiente característica la encontramos en Oseas 14:9, que nos dice, ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa, porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. La rectitud reconoce los caminos de Dios. El que camina recto, siempre vamos a tener como esa incisión. Siempre el Señor nos va a decir, claro, este es el camino que tengo para tu vida, este es por donde debes caminar. No inventes
tu propia verdad, no lo que tú creas, lo que tú decías, no creas lo que sientes. A tu lo parecer, que ¿no? Lo recto. A tu parecer, no. Todo, la rectitud, como lo hemos dicho, se va a alinear con Dios. Y Dios va a encaminar. Dios va a ser esa lámpara que va a iluminar tu camino y tus pies para que vayas recto. Así es. Y ahora vamos a la cuarta característica que la encontramos en Proverbios 22:3. Proverbios 22:3, que nos dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Justamente, nosotros vamos a ver diferentes direcciones. En la vida ahora usted puede escoger cómo sentirse mañana en todo su ser, ¿no? Hasta físico. Puede decir, yo me identifico con esto, yo quiero ser esto, yo tal. Pero la rectitud prevé esos caminos y dice, eso no me suena a recto, sino que discierne antes de caer, discierne antes de ir. Yo creo que ese camino me aleja de Dios en lugar de acercarme. Entonces, si usted va a decidir entre ver una película que no le va a edificar por 2 horas y leer 10 minutos de la palabra, va a preferir la película, se lo aseguro. Pero no es el camino que le acerca a Dios. Sí. Y eso es lo que necesitamos, prever que nuestras decisiones vayan acercándonos al Señor. Discernir antes de ir. Y justamente dice, el avisado ve el mal y se esconde. Y vamos a las decisiones de la vida, donde decimos, esto me aleja del Señor, esto no me lleva, esto daña a mi familia. Y somos muy conscientes de lo que daña, lo que nos aleja del Señor. Pero aún así como que no pasa nada. Pecamos, como justamente dice aquí, de simples. Pasamos y justamente ¿qué pasa? Recibimos el daño, sí. Porque vimos que estaba pasando esto, porque y lo peor es que recibimos el daño. Ay, Señor, ¿por qué me has castigado? No nos acordamos de lo que pasó, de lo que pasamos. Claro. Lo que dijimos como que no. Que el Señor nos puso y nos dijo, checa eso que no está bien. Y decimos, no, pues no está bien. Y justamente viene la factura y dice, entonces lo que tenemos que evitar es lo que otros ignoran. Caer en ese camino que nos aleja del Señor. Entonces, aquí llegamos ya al punto clave, ¿no? Donde la rectitud no evita tampoco los procesos difíciles. Porque el hecho de caminar recto no quiere decir que no van a haber rocas, que no van a haber desiertos o que no van a haber lluvias, porque a veces, como decimos, Job era perfecto y recto. No le pasó nada, es la prueba más grande. Todo lo que le pasó a Job. Que vemos. No se lo deseamos a nadie, que nadie pase todo esto lo que pasó. Claro. Entonces, el caminar en rectitud no me exime de esas situaciones, pero sí hace algo súper importante: mantenernos en la dirección hacia Cristo, que es lo que usted y yo estamos buscando hoy y todos los días. Todos los días. Justamente. Entonces, tenemos a Job como el primer ejemplo de rectitud. Y si volvemos a leer Job 1:5, vamos a ver una clave en Job. Y nos dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera lo hacía todos los días. Entonces, hacía todo esto pues como esa manera de prever, ¿no? Lo hacía en esa rectitud que tenía Job. Tenía también una constancia. No era como que hoy lo voy a hacer, mañana no. No, en esa rectitud que caminaba este hombre Job, hacía todos los días, decía, por si mis hijos han pecado, pues voy a hacer quemar holocaustos. Por si mis hijos han hecho esto, pues voy a prevenir. Pase lo que pasa. Mis hijos han estado en la casa toda la noche, pero no pasa nada. Yo voy a levantarme el día siguiente, voy a quemar holocausto por lo que pudieron, sus pensamientos o lo que pudieron haber hecho. Y era en esto, ¿no? Esta constancia, no eran momentos nada más de rectitud, porque si un tramo voy recto y el otro me voy de lado,
ya no estoy en la dirección correcta. Y eso muchas veces nos falta en nuestra vida, esa constancia. La disciplina. La disciplina. Lo que tú decías ahora, muchas veces podemos pasar 2 horas, 3 horas viendo una maratón de series, viendo una película, viendo un partido de fútbol, saliendo de fiesta. Pero no sé si han escuchado, pero hay fútbol hoy. Sí, y podemos entretenernos todo ese tiempo haciendo esto, pero le dedicamos 10 minutitos a hacer nuestro devocional o a hacer la lectura y empiezan a bostezar con sueño, tengo sueño, y son solamente 10 minutos. Sí, exactamente. O sea, esa constancia es... Nosotros le agradecemos todas las noches en nuestro devocional, Señor, gracias por darnos la voluntad, danos el amor en nuestro corazón de venir ante ti todas las noches. Danos fuerza. Enfócanos, a pesar ya ni siquiera es por el día a día, por el trabajo, por el cansancio, por el agotamiento, por la edad. Pero, Señor, danos fuerza, danos esa valentía todos los días, esa voluntad en nuestros corazones. De permanecer firme. Esa constancia. Y justamente veía un video ahora sobre un atleta y decía, es que lo más difícil es dejar de ser constante porque cada vez que tienes que volver a empezar, tienes que empezar desde cero. Sí. Entonces, justamente eso pasa, de que estamos en la vida del Señor y queremos las cosas, queremos la bendición, y Dios dice, pero bueno, primero quiero que aprendas a permanecer en mí. Sí. Quiero que aprendas. En lo más mínimo que permanezcas ahí, seas constante. A seguir constante, en seguir firme, en seguir mi camino, en seguirme a mí. ¿Sí? Entonces, bien bonito. Y después vemos el otro ejemplo. Nuestro ejemplo perfecto, el Señor Jesucristo. Su vida es una vida de rectitud. Él cuidaba por dónde caminaba, por dónde iba, lo que hacía. Justamente, si vemos las características que acabamos de mencionar, que tiene una vida recta, dijimos, la número 1, cuida por donde camina. Jesús tenía mucho cuidado donde debía andar, donde debía estar, cuando debía estar. Él sabía todo en su tiempo correcto. Después vemos la segunda característica, que era que la rectitud era enseñable. Y usted dirá, pero si Jesús era perfecto, pero ¿sabe qué? Él se mantenía en oración constante. Esa comunicación constante con el Padre, y era lo que el Padre dispusiera en su vida. No era como que, ay, no, hoy no voy a orar, hoy voy a tomar mis determinaciones, o voy a hacer lo que yo quiera. No, él, en todo momento, la palabra misma lo dice, y se fue a orar como lo hacía siempre. El otro día leí acerca del último verso, de cuando va a Getsemaní, ya en su último momento antes de ser crucificado, y dice, y se apartó a orar como era habitual. Entonces, eso es muy bonito. Esa constancia. No era que fuera esa primera vez que fuera a orar a Getsemaní, no, era constante, como lo hacía siempre. Siempre. La tercera característica nos dice que la rectitud reconoce los caminos de Dios, y aquí está muy, muy lindo, porque Dios mío, si puede pasar de mí esta copa, pero que sea tu voluntad. Que sea tu voluntad. Entonces, justamente, ¿no? Eso de nosotros de reconocer, por favor, Señor, que sea tu camino recto, no lo que yo creo, pienso, siento, o se me ocurrió ese día, ¿no? Sino que seas tú. Entonces Jesús cumple todas estas características. Y la cuarta característica es que la rectitud tiene la previsión, que era lo que decíamos, que discierne antes de caer, siempre se mantenía en oración. No cayó, fue perfecto, ¿sí? No cayó ante su debilidad, sino que discernía de que, si tú, lo que le dijo el diablo, no tentándolo, como que si tú das esto, adórame y yo te voy a dar esto, y el Señor es como que no hay nadie. Aléjate de mí, Satanás. Exactamente, prever, ¿no? Es como o sea, alejar esa tentación, alejar todo lo que puede llevarnos a desviar nuestro camino, a dejarlo. O sea, nosotros somos conscientes, tenemos ya cierta edad en la que ya conocemos, los que estamos en el camino del Señor, ya sabemos qué es lo que nos aleja. Y a las personas que están apenas iniciando, pedir dirección. La docilidad que desde exactamente, la que estamos hablando, esa docilidad, porque Dios nos va a decir, no, ese no es el camino que quiero para ti, porque al final los que inician en el camino del Señor son bebés espirituales. El Señor pues va a cuidar de sus bebés. Claro. Si estás iniciando en el camino del Señor, si has recibido hace poco a Cristo en tu corazón, el Señor va guiándote, va llevándote de su mano, porque quiere lo mejor para tu vida. Y si hoy igualmente usted decide entregarle la vida al Señor, su corazón, su mente,
para que Él lo lleve por ese camino recto. Él va a tener cuidado de usted como lo tiene de nosotros, como lo ha tenido de cada personaje que vemos en la Biblia, y lo tendrá hasta que nos mande a llamar a todos a su presencia. Amén. Sí. Entonces, pero siempre vamos a ver que las características estas que acabamos de hablar, como a Jesús, el ejemplo perfecto, no le eximió de vivir su propósito, que fue el sacrificio. Vivió recto, fue recto. Él es la personificación de la rectitud, pero aún así ese camino mantuvo su dirección hacia el Señor, hacia un propósito más grande por el que usted y yo hoy nos encontramos aquí. Entonces vemos que la rectitud es perfecta en Cristo, pero en nosotros no habla de perfección. No habla de perfección. Uh-huh. Es seguir la dirección correcta y es ser constantes. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Siendo constantes en esas cosas que nos acercan al Señor. Buscar siempre las cosas que nos acerquen al Señor y permanecer en eso, no un día sí, un día no, porque esa constancia es la que va a marcar ese punto decisivo, en el que vamos a seguir y vamos a ir mejorando, a querer más, a que nos dé más hambre de conocimiento del Señor, a que nos dé a querer buscar más cositas de Él. Entonces vemos que mantener la dirección correcta no es no fallar, de que no vamos a decir, Señor, perdóname, pero yo no me he desviado de mi camino, yo sigo viéndote a ti, aunque fallé en esto, aunque fallé en lo otro, sigo viéndote a ti. Entonces es volver siempre al Señor, alinearnos a que Él nos corrija, a ser dóciles para decir, Padre, por favor, guíame, porque yo no sé cómo hacerlo. Entonces, justamente no importa cómo nos vemos a nosotros, y lo que la otra gente dice. Lo que realmente importa es cómo nos ve Dios. Así es. Cómo nos ve Dios y cómo nos está midiendo Dios en todo momento y si estamos bien aplomaditos, bien nivelados. Exactamente, porque Dios no mira la apariencia, sino mide justamente la alineación de nuestro corazón. Y lo curioso es esto, que cuando nosotros caminamos recto ante Dios, se va a notar. Se va a notar en nuestra vida. Vemos el ejemplo de Job, donde todos le decían, quizás ha pecado, pero no había pecado. Pero bueno, independientemente de la prueba que usted esté viviendo, el proceso que usted esté pasando, el desierto o la factura de su error, Dios dice hoy, regresa a mí primero, porque seguramente quizás andamos por otro lado, regresa a mí, mantente firme, que yo voy delante de ti. Así es. Porque soy lámpara a tus pies. Y lumbrera tu camino. Bien lindo. Así que vamos ahora. Vamos a nuestra siembra de la semana para que esta semanita pues vayamos ese cultivando esa plomada que nos toca hacer esta semana, ¿verdad? Y son 3 acciones claras para esta semana que les dejamos. Uno es revísate. Revísate, Debbie, revísate, David, revisémonos cada uno de nosotros. ¿Dónde estamos torcidos? Aunque nos parezca normal. ¿A los ojos de quién, no? A los ojos de quién parece normal, pero busquemos en qué punto estamos torcidos con ese alineamiento que tiene el Señor para nuestra vida. Así es. El segundo es... Alíñate, justamente, ¿verdad? Es como, hay que corregir. Porque decir, Señor, por favor, ay no, Señor, pero hoy no. Hay que corregir una decisión, hay que corregir actitudes, porque muchas veces, ¿verdad? Pensamos que tomamos las decisiones, pero tenemos una actitud tremenda. O justamente hábitos, que es lo que poníamos en la comparación muy burda, ¿no? Muy simple de ver una película en lugar de leer. Es como que aún así esos hábitos, lo que me va a acercar más al Señor es buscar hablar con Él, es buscar aprender más de Él. Una película de ciencia ficción que me va a entretener no me va a acercar al Señor. Y es más, puede terminar quizás más vacío. Y tercero, precisamente, es sométete. Dejemos de confiar en nuestro criterio, en lo que nosotros digamos, pensamos, sintamos, creamos y volvamos a la base, vamos a la palabra del Señor. Busquemos al diseño original, busquemos más de la palabra de Dios. Dejemos de creer en eso que nosotros hacemos, decimos, pensamos. No, es lo que Dios tiene para nosotros. Y si lo buscamos aquí encontraremos las respuestas a muchas preguntas, a muchas inquietudes que tenemos en nuestra vida. ¿Por qué nos está pasando esto? Es por esto. O quizás como Job no vamos a tener la respuesta, pero sí vamos a tener el camino.
Que es hacia Vamos a tener Cristo. esa paz en nuestro corazón de que el camino es Cristo, que Claro, debemos y caminar que hacia Él. que a pesar de mi enfermedad, a pesar de mi proceso, mis ojos están puestos en el final de la meta y esa va a ser siempre Cristo. Cristo. Así que la rectitud, como dijimos al principio, no es, y por favor aléjese de la percepción de la rectitud que usted tiene de su vida, sino le invitamos hoy a que se alinee con el estándar de Dios. De Dios. Así que hemos llegado al final. Vamos a ahora orar para despedir este devocional. Señor, te damos gracias por este momento que nos has permitido compartir esta enseñanza que nos dejas hoy para nuestras vidas, para nuestros corazones, Señor. Permite, Señor, por favor, que podamos estar cada día más alineados a ti. Que cuando llegue el momento, Señor, de que tú estés ahí, con ese nivel, mirando cómo estamos caminando rectos, podamos decir, estamos siguiendo el camino que tú has diseñado, Señor. No nos hemos salido. Y si nos hemos desviado, pero tenemos la meta puesta en ti, Señor. Y vamos caminando, vamos luchando día a día. Y no vamos solos, vamos siempre de tu mano. Porque tú nos das el parámetro para iniciar, pero también das ese resguardo, das ese apoyo durante todo el proceso, durante todo el camino. Y nos esperas al final del camino con los brazos abiertos como un buen Padre amoroso, Señor. Señor, te damos gracias por las bendiciones que haces siempre sobre cada uno de nosotros. Y Señor, te pedimos también por todas aquellas personitas, todas estas personas que están iniciando en el camino, Señor, que son bebés espirituales, aquellas personas, usted, amigo, que está viendo este momento, este video, que le invitamos en este momento a que pueda repetir esas palabras después de nosotros. Como lo hemos dicho en muchas ocasiones, no son palabras mágicas, sino son una reafirmación, es abrir nuestro corazón para que Cristo pueda morar en él. Repetimos y decimos de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento en este día por todas las cosas que he hecho mal, por los caminos en los que me he torcido, por aquellos errores en los que he cometido, por tanto que te he fallado. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma en el día de hoy. Gracias, Padre bendito. Y te pedimos, Señor, y te encomendamos mucho nuestros corazones, para que, Señor, siempre puedan estar alineados con tu bendita enseñanza, con tu palabra, con todo lo que tú tienes para nuestra vida. Porque solo tú, Señor, sabes y nos guías por lo que es correcto para nosotros. Nosotros no sabemos por dónde ir, solamente tú sabes si tienes ese camino ya prediseñado para nosotros y sabes qué paso es el que vamos a dar, porque precisamente tú nos estás iluminando cada uno de nuestros días. En tu santo nombre, Jesús, hemos orado y te agradecemos por este momento que nos has permitido compartir. Amén y amén. Amén. Bueno, hemos llegado al final. Muchísimas gracias por un capítulo más que nos permiten compartir con ustedes. Si tienen alguna duda, no duden en escribirnos, dejarnos un comentario, que estamos siempre aquí. Y esto fue Cultivando Virtudes. Un camino hacia el carácter de Cristo. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones a todos. Hasta luego.